La escena de posesión en Beetlejuice es una obra maestra. La canción es perfecta, la coreografía es divertida y sobre todo es una escena icónica. Sin este montaje musical, la película no sería la misma. Y eso es curioso porque Tim Burton estuvo a punto de descartar la idea. Cuando piensas en Beetlejuice, lo primero que se te viene a la mente es esta canción tan pegajosa y divertida. Aunque al principio el director tenía la intención de usar algún tema popular tipo R&B durante la cena de los Deeds. Por suerte para nosotros, eso no pasó. Y es que el soundtrack es icónico y es imposible imaginar una versión de Beetlejuice sin las canciones que todos recordamos. La secuencia dura poco más de 2 minutos y sin embargo, el rodaje tuvo algunos desafíos. Para dar vida y movimiento a los dedos de Camarón, un equipo de titiriteros se instaló por debajo de la mesa, esperando la señal del director para tomar a los Deeds y sus invitados por el rostro. Después de varios intentos, la escena no resultaba. Una y otra vez, los actores sufrían golpes y arañazos debido a la falta de visibilidad del equipo de producción. Finalmente, consiguieron solucionarlo filmando la escena al revés, una solución tan simple como ingeniosa y efectiva. Este tipo de soluciones tuvieron que ingeniarse muchas veces debido al poco presupuesto del proyecto. Y es que la película tenía un presupuesto reducido de $15 millones, de los cuales solo $1 millón fue destinado a efectos especiales. Y podrías pensar que siendo una película de fantasmas, donde lo sobrenatural es un factor clave, el presupuesto debió haber sido mucho más alto. Pero Tim Burton estaba dispuesto a trabajar de esta forma y en homenaje a las películas clase B de su infancia, quiso que Beetlejuice tenga el mismo look y feeling de una película barata. De hecho, por esta misma razón fue que Harry Belafonte fue contactado para licenciar su música para esta película. Como ya dijimos antes, Burton quería incluir temas que estuviesen de moda, pero obviamente estos iban a ser mucho más costosos. En busca de alternativas, fue la mismísima Catherine O'Hara quien propuso el clásico del calipso Day-O, una canción tradicional jamaiquina reversionada por el gran Harry Belafonte. Así que la productora de la película Geffen Studios se puso en contacto con el artista, que recibió la propuesta con un entusiasmo muy particular. En un par de ocasiones, el cantante expresó que le pareció una propuesta extraña, pero le encantó la idea de que su música fuese descubierta por nuevas generaciones. Dato de color, Geffen Studios es la productora de David Geffen, el mismo que junto a Steven Spielberg y Jeffrey Katzenberg fundaron DreamWorks unos años después del estreno de Beetlejuice, tema del que ya hablamos en profundidad en este video que te dejo por acá. Pero volviendo al tema, el resultado final no terminaba de convencer al director. Tim Burton, que pensaba era una escena ridícula y falta de gracia, quería eliminarla del corte final. Por suerte para todo el mundo, el guionista Warren Scarron insistió en que el montaje era una idea genial que debía estar en la película y finalmente logró convencer a Burton. Day-O fue el hit que catapultó a su intérprete, Harry Belafonte, durante la década de los 50. Así que incluirla en la película permitió que su música ciertamente alcanzara a un nuevo público. Belafonte fue un músico de ascendencia jamaiquina que presentó al mundo el sabor caribeño del calipso, un género musical que nació en Jamaica como resultado de la influencia del soul y el blues estadounidenses en la música tradicional de la isla, donde muchos de sus habitantes son descendientes de esclavos africanos de la época colonial. Y ya sé que no lo parece, pero esto va a ser muy importante. Muchos historiadores coinciden que en África nace esta estructura musical de pregunta y respuesta que acompañó a los primeros esclavos hasta el nuevo continente y desde entonces se ha vuelto parte del ADN de la música occidental. En esta época, los esclavos afrodescendientes cantaban lo que se conoce como work songs o canciones de trabajo. Estas eran entonadas por los trabajadores en los campos. La dinámica era que uno hacía una melodía que esperaba a ser resuelta por el resto del grupo, y es por eso que se conoce como pregunta y respuesta.
Esto es un concepto que se ha vuelto un elemento importante de la música y lo podemos escuchar en géneros con influencias de música afrodescendiente como el soul, el gospel o el rock and roll, solo por mencionar algunos. En fin, que la canción que escuchamos en Beetlejuice se llama Day-O y principalmente se trata de una work song o canción de trabajo que forma parte del folclore de Jamaica y por lo tanto es prácticamente imposible rastrear su origen. Sin embargo, podemos hacernos una idea del contexto en que fue escrita. Para comenzar, el título de la canción, Day-O, es una expresión que, aunque no tiene una traducción literal, se utiliza para describir el inicio de una jornada laboral, así que también podría ser un símil de la característica frase de Beetlejuice, It's showtime. It's showtime. En cuanto a la letra, tiene, como ya dijimos, una estructura de pregunta y respuesta, y en este caso la respuesta funciona a modo de leitmotiv y se repite a lo largo de toda la canción. Si intentamos adaptar la letra al español, diría algo así: toda la noche trabajé con un trago de ron encima. Ya amaneció y es hora de volver a casa. Apilé los plátanos hasta el amanecer, pero ya amaneció y es hora de volver a casa. Señor capataz, cuente las bananas porque ya amaneció y es hora de volver a casa. Son pilas de 6, 7 y hasta 8 pies de bananas, pero ya amaneció y es hora de volver a casa. Es muy probable que, siendo Jamaica una isla productora de bananos en aquella época, la canción haya nacido entre los trabajadores de los campos bananeros, y es claro que describe el sentir de los campesinos que esperan el final de su jornada para finalmente regresar a casa. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Beetlejuice?, te estarás preguntando, y con justa razón. Así que permíteme responder a eso. Volviendo a la película, la familia Deeds está cenando con algunos invitados. Parece una reunión como cualquier otra, hasta que la cosa da un giro muy raro. De repente, todos comienzan a cantar y bailar contra de su voluntad, de la misma forma que los primeros trabajadores cosechaban los bananos y entonaban canciones de trabajo para sobrellevar la jornada. Y sí, ya sé que estamos sobrepensando las cosas, pero en este canal también nos gusta buscarle los 3 pies al gato. Por otra parte, se trata de una posesión fantasmal. Los antiguos habitantes de la casa, ya fallecidos, intentan espantar a los nuevos dueños para tener un descanso más tranquilo en el más allá. Y sí, ya sé que todos conocemos la escena, pero creo que no estamos dimensionando realmente lo que está pasando aquí. Las escenas de poseídos suelen emplear elementos grotescos y terroríficos, pero en su lugar vemos a gente cantando y bailando una canción sobre bananas y unas manos con dedos de camarón saliendo de los platos, y aún así, esto no se siente como una parodia. Para muchos, Beetlejuice es la obra maestra de Tim Burton. Es una película de contrastes, que combina elementos opuestos todo el tiempo, con el afán de contar una historia divertida y oscura a la vez. Terror y comedia, horror y asombro, blanco y negro. Y este número musical es la síntesis de todo lo que hizo de Beetlejuice un clásico, y es por eso que esta escena es una genialidad. Después del triunfo de ambas familias sobre el demonio que los acechaba, la película nos regala un último montaje con otra canción de Harry Belafonte, nuevamente como la expresión musical de una manifestación paranormal, pero esta vez es la respuesta que resuelve el conflicto de la película. Mientras de ello es el grito de los trabajadores que esperan impacientemente el final de su jornada, Jump in the Line es exactamente lo opuesto. Se trata de una celebración. Es por eso que suena cuando los Deeds y los Maylan han recuperado su hogar, han aprendido a convivir en la misma casa y se han convertido en una familia más grande. Tengo que admitir que el uso de efectos prácticos y este look, no quiero decir barato, pero sí más imperfecto, en el buen sentido, me encanta. Como siempre, Tim Burton nos regala una versión del más allá muy pintoresco, divertido y hasta cínico e irónico.
Sin mencionar que Michael Keaton se luce y aprovecha cada minuto que tiene en pantalla. Explota al máximo todos sus recursos para la comedia y eso fue lo que hizo que Beetlejuice se sienta como un personaje inhumano, pero que de alguna forma extraña te cae bien. Desde que se estrenó, el público amó esta película y es por eso que muchos esperaban una secuela, pero Tim Burton decidió enfocarse en otros proyectos y por mucho tiempo pareció que la segunda parte nunca iba a llegar. Pero casi 30 años después, por fin, Beetlejuice llegó a los cines en 2024 y hasta ahora le ha ido muy bien en taquilla, pero esa es otra historia. Y sí, ya sé que vamos tarde, pero si les gustaría que hagamos un video hablando sobre la nueva secuela, déjenlo en los comentarios y veremos qué pasa. En fin, gente, muchísimas gracias por todo su apoyo, en serio lo aprecio mucho y muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Espero que el video les haya gustado y si fue así, consideren suscribirse a este canal. No olviden dejar su like y también seguirme en Instagram, donde estaré subiendo algunas historias sobre el canal y otros proyectos en los que estaré trabajando. Y mientras hacen todo eso, yo me despido. Les deseo un excelente día, cuídense mucho y hasta la próxima.